Y nada, bueno, yo lo que os voy a explicar aquí es un poquito las cosas que hacemos en Multiverse y también hacia dónde está yendo el futuro, porque estamos oyendo hablar mucho sobre inteligencia artificial, sobre agentes, sobre modelos de lenguaje, que si modelos muy grandes, que si modelos muy pequeños y tal, pero yo lo que os vengo a explicar aquí no solo es eso, eso también lo vamos a ver sobre todo hacia el final de mi presentación, qué estamos haciendo nosotros en inteligencia artificial, pero yo también os vengo a hablar sobre el futuro, os vengo a hablar no sobre esta inteligencia artificial que tenemos ahora, que es muy novedosa y tal, pero yo lamentablemente os tengo que decir que ya se está empezando a quedar obsoleta porque nosotros ya estamos empezando a trabajar en la siguiente generación de inteligencia artificial, ¿no? La siguiente generación de inteligencia artificial pues va a combinar la inteligencia artificial, que de por sí es muy disruptiva, con algo todavía más disruptivo, que es la computación cuántica y las técnicas inspiradas en computación cuántica. Y esto es una cosa que está empezando a llegar ahora, todavía no ha llegado todo esto, digamos, con todo su poderío, pero que va a llegar, por supuesto, y va a llegar además antes de lo que nos esperamos. Y de todos modos, todo lo que estamos haciendo ahora, los desarrollos en agentes, en inteligencia artificial, etcétera, son muy importantes, pero hay que tener un poco la vista puesta en el futuro porque esto va a suceder. Muy bien, pues os cuento un poquito sobre Multiverse. Nosotros pues somos una empresa de aquí, de San Sebastián. Nacimos en 2019 y ahora mismo somos alrededor, ahí pone 150, pero en realidad somos, ayer los últimos datos que me dijeron es que éramos 162, ¿vale? Somos 162 personas, estamos en Miramón, en el Parque Tecnológico, es donde tenemos la sede. Tenemos varias oficinas, la más importante y la sede está aquí en Donosti, ahí estamos pues unos 100 y pico. Pero luego tenemos otra oficina bastante grande en Toronto, acabamos de abrir también en Estados Unidos, una sede comercial y luego también en Milán, en Londres y en París, ¿no? En fin, trabajamos, nosotros lo que hacemos es, bueno, inicialmente nosotros hacíamos software para ordenadores cuánticos y también para aplicaciones de computación cuántica, sobre todo para aplicaciones industriales, ¿no? Pero a medida que empezamos a evolucionar nos dimos cuenta, en particular en cuanto apareció ChatGPT, que una de las aplicaciones más potentes que teníamos era precisamente la de inteligencia artificial, ¿no? Y por eso estoy hoy aquí hablándoos de esto. Pero bueno, al margen de esto, estamos en más de 10 sectores industriales, como os explicaré después. Estamos, yo qué sé, estamos en logística, en energía, en manufacturing, no sé, en ciberseguridad, etcétera, en finanzas también. Y bueno, tenemos mucha actividad de protección de patentes. Para nosotros las patentes son muy importantes y creo que patentar es importante, incluido en inteligencia artificial, aunque parece complicado esto de tener que patentar software, algoritmos, etcétera, se puede hacer y se puede hacer en Europa, en Estados Unidos y sobre todo ahora mismo pues también hay que hacerlo en Asia porque tienes a la gente como Sony, a la gente como Toshiba, etcétera, que obviamente están haciendo mucha inteligencia artificial y si tú tienes algo nuevo, pues más te vale patentar ahí antes de que vengan ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de eso, tenemos un par de productos, Compactify y Singularity, el que nos va a tocar más aquí, que como ya os digo, os lo explicaré al final, es Compactify, que es el que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, un poco la presencia global que tenemos, esto ya os lo he explicado, estamos en todos esos territorios y ahora estamos buscando también expandirnos a Asia, porque el mercado asiático en inteligencia artificial pues es muy importante, como ya sabéis. Quiero empezar explicándoos cuál es el problema con la inteligencia artificial. Porque todos vosotros vais a utilizar inteligencia artificial, como decía Eli antes, todos vosotros vais a tener que cambiar un poco la infraestructura de vuestros negocios por el tema de la inteligencia artificial. Vais a tener que tener, no sé, directores de inteligencia artificial, foros de IA, etcétera. Vais a tener que empezar a tener departamentos de recursos humanos de agentes que no son humanos, sino que son IAs, ¿de acuerdo? Etcétera. Todo esto lo vais a tener que empezar a poner. Ahora, la inteligencia artificial, tal y como está diseñada hoy en día, tiene un problema latente de fundamento, que es muy ineficiente. Es muy ineficiente. Energéticamente es un desastre. Entrenar ChatGPT 4, no la versión de ahora, sino la anterior, costó, no sé si lo sabíais, y esto eran declaraciones de Sam Altman, el CEO de OpenAI, costó más de $100 millones en factura de la luz. ¿Vale? Hoy en día está Microsoft pensando en reactivar microcentrales nucleares para alimentar de energía a sus centros de datos en Estados Unidos, cosas de estas, ¿vale? Es un gasto energético que es insostenible, o sea, es una barbaridad la energía que consume la inteligencia artificial. Esto lo que nos está diciendo, yo como físico, porque yo soy físico, yo como físico que soy, a mí lo que esto me dice es que lo estamos haciendo especialmente mal. Es decir, está funcionando, parece que muy bien, pero no puede ser que yo me tenga que gastar $100 millones en factura de la luz en entrenar a un modelo que luego tampoco habla del todo bien. O sea, yo para entrenar a hablar a mi hijo no me gasto 100 millones en factura de la luz, ¿no? Quiere decir que la inteligencia biológica, la de la naturaleza, lo está haciendo infinitamente mejor que lo que estamos haciendo nosotros, por muy bien que nos parezca que lo estamos haciendo. Entonces, algo estamos haciendo profundamente mal
con la inteligencia artificial. En realidad, estos algoritmos tan modernos que parece que funcionan tan bien no están más que basados en ideas de los años 60. Ahora tenemos el hardware para correr eso, pero hombre, igual tenemos algoritmos también que son un poco mejor, ¿no? Aparte de eso, está el tema de la demanda. Como he dicho antes, Eli, cada vez queremos meter más inteligencia artificial en todas partes. Ya no solo tener ChatGPT o tener agentes, es que también queremos hacer nanomodelos que sean lo suficientemente inteligentes para ponerlos, yo qué sé, pues en tu lavadora, en tu nevera, en el coche, etcétera. Y esos modelos al final se acabarán coordinando entre todos y lo que queremos es tener inteligencia artificial en todas partes. A ver, un buen ejemplo lo tenéis en las gafas estas de Meta que tienen inteligencia artificial. Pues ahí hay un modelo desplegado en la gafa, ¿no? Vamos a acabar teniendo IA en todas partes, la demanda va a ser exponencial. Si esto lo combináis con el coste energético, que también es exponencial, pues como combinéis dos exponenciales, ya veis que nos vamos a cargar el planeta en 2 semanas, a no ser de que cambiemos un poco la forma en la que hacemos estos algoritmos, ¿de acuerdo? Es simplemente insostenible. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues entre otras cosas es decir que parte de la solución de esto viene con computación cuántica y con técnicas que están inspiradas en computación cuántica. Esta es un poco nuestra propuesta de valor. Nosotros los modelos que hacemos, que luego os los explicaré, pues son básicamente más rápidos, son mucho más eficientes. Conseguimos reducir el coste energético de un modelo más de un 90%, precisamente utilizando técnicas inspiradas en cómo funciona un ordenador cuántico. Además son más precisos, etcétera. Y todo esto, pues lo que hemos visto es que a las empresas pues les trae pues beneficios, porque al final esto de lo que va también es de que pues uno se pueda ahorrar algo con lo que está haciendo, ¿no? Bueno, os comento un poquito sobre la tecnología que utilizamos en Multiverse. También esto es un poco por completitud, para que sepáis de dónde viene todo esto. Como ya sabéis, aparte de inteligencia artificial está el tema de la computación cuántica. Vamos a tener un ordenador cuántico aquí en Donosti seguramente hacia finales de año, ¿no? Esto seguro que lo habéis leído. Los de IBM pues van a poner un ordenador aquí al lado, el System 2, que es el ordenador cuántico probablemente más avanzado del planeta, y va a ser el primero que se ponga de estas características en Europa, y creo que es el segundo que se pone en el mundo, además del que ya tiene el propio IBM en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que es un honor, lo vamos a tener aquí al lado, delante, justo cruzar la acera, ahí va a estar. Bueno, ¿qué se puede hacer con computación cuántica? Pues bueno, a día de hoy tenemos procesadores pequeños, ruidosos, etcétera. No son todo lo potentes que nos gustaría que fueran, pero bueno, ya se puede empezar a hacer algunas cosas. Tenéis que pensar que el estado de evolución de computación cuántica hoy en día es como estaban los ordenadores, pues como los normales, en los años 30, que te ocupaban todo un laboratorio y bueno, hacías lo que podías, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que esta tecnología en algún instante va a escalar. Vamos a pasar de tener lo que se llaman pues, cientos de qubits, que es lo que tenemos hoy en día, que son unos procesadores pequeños, ruidosos y tal. De golpe pasaremos a tener millones, porque habrá algún desarrollo que permitirá la escalabilidad. Pero lo que también es cierto es que estos primeros procesadores que empezamos a tener, hombre, pues ya se pueden utilizar para algo, ¿no? Nosotros lo que hemos estado desarrollando son algoritmos de optimización y de inteligencia artificial precisamente para utilizar estas máquinas en entornos industriales. Y la verdad es que tenemos pues, muchos casos de uso con muchas empresas que hemos desplegado en entornos incluso de producción para utilizar, a veces son algoritmos híbridos entre clásicos y cuánticos, pero bueno, para desplegar este tipo de tecnologías ya, digamos, en las empresas. Esto es una de las cosas que hacemos, que es lo que tenéis aquí, me parece que esto aparecerá a vuestra izquierda, ¿no? Lo otro que tenemos es y esto es lo más interesante para inteligencia artificial hoy en día, es una familia de técnicas que se llaman inspiradas en cuántica. Esto no corre en un ordenador cuántico, sino que corre en un ordenador tradicional, corre en las GPUs de NVIDIA, por decirlo así, corre en estas CPUs, me corre esto en el iPhone, por ejemplo, o incluso en el Apple Watch podría correr. Estas técnicas son las que los físicos hemos utilizado durante muchos años, de hecho, para simular sistemas cuánticos, pero, oh sorpresa, nos dimos cuenta de que también se podía utilizar para mejorar la inteligencia artificial. Si tú te vas a los algoritmos, matemáticamente hablando, de Machine Learning o de inteligencia artificial, y los describes matemáticamente, te das cuenta que los cuellos de botella de esos algoritmos, lo que más energía consume, que es lo que más memoria gasta, resulta que es lo mismo que hace que no puedas simular un ordenador cuántico. O sea, en un algoritmo de Machine Learning no hay nada cuántico. Es completamente tradicional, esto corre en una GPU. Pero cuando lo ves matemáticamente te das cuenta que tiene los mismos cuellos de botella que si quisieras simular un ordenador cuántico. Claro, ¿qué pasó? Que cuando nos dimos cuenta de esto los físicos, pues nos pusimos a utilizar muchas técnicas que usábamos para simular sistemas cuánticos, pues nos las pusimos a utilizar para mejorar los sistemas de inteligencia artificial. Y fue un bombazo. O sea, esto funciona súper bien. Nosotros son unas técnicas que se llaman de redes de tensores o tensor networks, que no tiene nada que ver con TensorFlow. TensorFlow es otra historia de Google, Tensor Networks son estas técnicas matemáticas, pero una vez las aplicas eres capaz de
generar nuevos modelos que son muchísimo más eficientes que el original y, sin embargo, mantienen la precisión. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos hablando de modelos fundacionales, no tanto de la aplicación de la IA, sino del modelo que yo te voy a dar. ¿De acuerdo? Meta puede desarrollar su propio modelo de inteligencia artificial, o OpenAI, yo lo que os digo es que el que hacemos nosotros da la misma precisión y gasta un 90% menos. Y esto pues también es relevante. Bueno, vamos a continuar. Simplemente sin entrar mucho, tipo de problemas que solucionamos, pues de optimización, de simulación, de inteligencia artificial, como os decía, de ciberseguridad, y ahí estamos en muchos verticales, ¿no? Hemos hecho cosas, pues por ejemplo, optimización de rutas, en finanzas hemos trabajado en optimización de portfolios, en temas de redes inteligentes en telecomunicaciones, pero luego, por ejemplo, en inteligencia artificial, que es lo que más nos toca aquí, pues hemos hecho multitud de casos de uso. Por ejemplo, hemos hecho detección del fraude, hemos hecho problemas en manufacturing, en temas de detección pues bueno, en mantenimiento predictivo, por supuesto, pero luego también detección de fracturas, etcétera, en imágenes, temas de reconocimiento de imágenes, de detección de anomalías, predicción de mercados energéticos, etcétera. Todo este tipo de cosas lo hemos hecho tanto con computación cuántica como inspirada en cuántica. Muy bien, sectores de aplicación, bueno, un poco lo que os decía, estos son un poco logos de gente con la que hemos trabajado, esto no es exhaustivo, hay más, pero para daros una idea un poco de por dónde van los tiros. La gente se está poniendo mucho en este tema, obviamente hay que hacer, si ya la inteligencia artificial es disruptiva, pues como le pongáis cuántica ya ni os cuento, entonces las empresas pues se tienen que empezar también a generar sus propios departamentos o grupos de computación cuántica que sepan un poco de qué va esto y también cómo combinar esto con inteligencia artificial, etcétera. Bueno, pues la gente lo está empezando a desplegar. A mí particularmente me gusta aquí, veis el logo de Bosch. Bosch fue precisamente un proyecto que nosotros hicimos en manufacturing de temas de mejorar un algoritmo que tenían ellos de inteligencia artificial, de mantenimiento predictivo precisamente, con nuestras técnicas. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que efectivamente estas técnicas que aplicamos nosotros las podíamos utilizar a mejorar todos estos modelos fundacionales. Lo siguiente que pasó es que apareció ChatGPT y ahí vimos el caso de uso perfecto y tiramos para adelante. Bueno, os cuento un poquito por encima que tenemos un producto que se llama Singularity, que es el que aglutina un poco todas estas soluciones de computación cuántica e inspiradas en cuántica para resolver problemas industriales. La idea es hacer la computación cuántica fácil para el usuario final. Nosotros sabemos que el usuario final no es un ingeniero cuántico, no es un físico, no tiene ni idea de computación cuántica, no tiene ni por qué tenerla. Puede ser alguien, pues no sé, usando Excel en un banco, por así decir, y lo que tienes que hacer es una solución que sea sencilla para ellos. Esto es para nosotros Singularity. Es un middleware que te pone, pues digamos, entre la máquina, que está a muy bajo nivel, que la puede tener IBM, puede ser la que se va a poner aquí, o puede ser cualquier otra, porque hay otros ordenadores cuánticos también en el mundo, y el usuario final, que lo que necesita es un interface que sea fácil, que sea intuitivo, que se despliegue en Python, o en Excel, o en lo que necesite. ¿De acuerdo? Por comentaros algo, y ya tocando también el tema de la inteligencia artificial, y ya que estamos hablando pues del IBM que se va a poner aquí, si vosotros en algún instante queréis hacer inteligencia artificial con el ordenador cuántico de IBM, ya que estamos hablando del tema, IBM tiene una capa de software que le llama las Quantum Functions. Esas Quantum Functions vienen a ser algo pues, como esto que os digo aquí, es algo de muy alto nivel a través del cual pues, la gente puede solucionar distintos casos de uso con la máquina cuántica de IBM. Bueno, pues hay una parte de las Quantum Functions que tiene que ver solo con temas de inteligencia artificial. Esta la hemos hecho nosotros. La hemos hecho desde Multiverse. O sea, nosotros tenemos pues, un acuerdo con IBM directamente en el que bueno, pues, ellos nos pidieron que hiciéramos su capa de inteligencia artificial para su máquina de muy alto nivel y nosotros lo que hicimos fue coger nuestro Singularity y adaptarlo a su entorno. Y esto es, si vosotros vais a hacer inteligencia artificial con el IBM, lo que acabaréis utilizando probablemente sean pues nuestros algoritmos y nuestros métodos, ¿no? Lo tenemos ahí desplegado. Bueno, y ahora vamos a entrar más en el tema de la inteligencia artificial. Antes os decía que la inteligencia artificial consume muchos recursos. Todos estos modelos, ChatGPT, por ejemplo, es una barbaridad lo que consume. Apareció hace poco DeepSeek, que lo revolucionó todo porque demostró que se podía hacer lo mismo o mejor, mucho menos más barato, simplemente pensando un poco y siendo más inteligente. Después de DeepSeek empezó a aparecer una batería de modelos chinos, salieron que si los de Alibaba con los Qwen, luego salieron los de Baidu, creo que fue la semana pasada también con otra cosa muy espectacular. Bueno, a día de hoy hay que reconocer que los mejores modelos que tenemos son los chinos. Entonces algo habrá que hacer también desde Europa, ¿no? Y en Estados Unidos imagino que también estarán haciendo algo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos cogido nuestras técnicas inspiradas en cuántica, ¿vale? Y las estamos aplicando a reducir
la complejidad y a comprimir todos estos modelos de lenguaje. Esto es lo que nosotros llamamos Compactify. Compactify es un compresor de inteligencia artificial. Tú te puedes coger los modelos, muchos de estos modelos de lenguaje en realidad son de código abierto, no son como el de OpenAI que es cerrado. ChatGPT es de código cerrado, no puedes ver qué pasa ahí dentro. Pero, por ejemplo, los de Meta son de código abierto, tú puedes descargártelos y jugar con el código, etcétera. Y, de hecho, la mayoría de estos modelos, DeepSeek también es de código abierto, etcétera. Nosotros lo que hacemos es coger estos modelos de código abierto y comprimirlos. Los comprimimos. Los comprimimos como quien comprime un PDF. Se puede comprimir en memoria. Nos vamos a lo que son los bottlenecks del modelo fundacional original, los identificamos y utilizando estas técnicas de Tensor Networks podemos comprimirlos. De hecho, somos capaces de detectar qué grados de libertad son los relevantes y los que no son relevantes, descartamos lo que no importa y lo que nos queda es algo que a lo mejor es un 90% más ligero, ¿de acuerdo? Tenemos benchmarks para muchos modelos, conseguimos reducir muchos de ellos. De hecho, cuanto más grandes son, más se pueden comprimir porque más redundancia detectamos, ¿no? Algunos de ellos se pueden comprimir un 90-95%. Al final, el coste energético, y esto también es importante, por ejemplo, para los centros de datos, ¿no? Lo podemos reducir en más de un 50%. Y al ser el modelo más ligero, también hay menos comunicación dentro de lo que es la GPU y el modelo funciona más rápido, tanto para inferencia como para entrenamiento, etcétera. Conseguimos unos factores de velocidad entre 2 y 8 y también, pues por supuesto, esto significa que se puede utilizar más. Si tú tienes un determinado número de horas de GPU que tienes que utilizar, pues puedes usar más de esas GPUs para otras cosas. Esto es Compactify, un compresor de modelos de inteligencia artificial. ¿Funciona? Pues sí, vaya que sí funciona. Mirad, aquí por ejemplo, como ya os digo, esto lo hemos hecho benchmarks para muchos modelos, pero yo creo que esta es una gráfica que se explica sola. Aquí comparamos tres modelos, el nuestro, que es el verde, uno de Meta, que son los de Facebook, que creo que es el azul, ¿no? Y luego uno de Nvidia, que son los que hacen las GPUs, que seguramente también saben hacer modelos, ¿no? Que es el naranja. Más o menos son modelos con el mismo número de parámetros, de hecho el de Nvidia es más grande, es casi un 50% más grande. Entonces, bueno, y estas barras en realidad es precisión en distintos benchmarks. O sea, a la hora de evaluar un modelo de lenguaje, tú lo puedes evaluar con distintas métricas, no hay una única manera de evaluarlo, depende de para qué quieras el modelo. ¿Quieres que razone? ¿Quieres que sepa matemáticas? ¿Quieres que, yo qué sé, que sepa de inteligencia general, etcétera, ¿no? Pues bueno, en todos los benchmarks que nosotros corrimos, lo que vimos es que nuestro modelo, pese a ser más pequeño, resulta que funciona mejor en la mayoría de los benchmarks que los modelos de Meta y los modelos de Nvidia. Es decir, la estrategia funciona, somos capaces de mantener la precisión y, de hecho, en algunos casos incluso la mejoramos. Hay un tema aquí muy importante, que es que al ser capaces de comprimir los modelos, estos modelos ya no son grandes, ahora son pequeños. Entonces, aquí el mercado un poco que se diluye. ¿Qué es lo que va a pasar, según mi punto de vista? Por supuesto, va a haber gente como OpenAI que va a seguir haciendo inteligencia artificial generativa general, que va a intentar despertar Skynet o una cosa de estas, ¿no? Quiere cada vez hacer modelos más grandes, pero luego la otra batalla, aparte de la de los agentes, como decía Eli antes, que es, digamos, los modelos intermedios, la otra batalla va a estar en dispositivos, es decir, modelos muy, muy pequeños, comprimidos, cosas que te caben en las gafas, ¿no? Entonces, claro, estos modelos comprimidos, al ser tan pequeños, se pueden desplegar directamente en dispositivos, sin acceso al cloud y en situaciones en las que no tienes acceso a Internet. Ahora mismo, si queréis preguntarle pues, a ChatGPT, a Grok o a alguno de estos modelos, pues obviamente el modelo se conecta a la nube y os devuelve la respuesta, pero no lo podéis correr en local, pongamos, en vuestro iPhone. Por eso, estos modelos que nosotros desplegamos, pues sí que se pueden correr en el iPhone. Aquí os pongo pues unos ejemplos. Tenemos ya, pues no sé, un montón de modelos comprimidos, pero aquí os enseño un par de pantallazos de dos. Yo los tengo aquí en una app que nos hemos montado para desplegar modelos y funcionan en modo avión. No necesito conexión a Internet. Tenemos uno que se llama Hilda, otro que se llama Superfly, que todavía es más pequeño. Hilda incluso tiene capacidades de razonamiento y funciona muy bien. Funciona muy bien, la verdad es que le puedes preguntar casi de todo. Y Superfly pues es un modelo que es el modelo que habla más pequeño hasta donde nosotros sabemos en el mercado. Es un modelo que ocupa, me parece que es, no sé si son 80, bueno, tiene unos 80 millones de parámetros, unas 200 megas, te cabe en un cartucho de Super Nintendo, para que lo entendáis. Es realmente muy pequeño. Y es un modelo que, hombre, no es muy listo, pero es el típico modelo que acabaríais poniendo, por ejemplo, en una nevera, en una lavadora, en una secadora, al que lo acoplaríais a una base de datos, probablemente con un rack, y os razonaría. Y podríais hablar directamente con vuestros dispositivos. Es un modelo muy económico, muy barato y que tiene mucho mercado. Bueno, y con esto, pues ya quiero ir terminando, simplemente pues con algunos highlights de cosas que hemos andado haciendo. Como os decía, todo este camino de inteligencia artificial
para nosotros, ya la veníamos haciendo de antes, pero empezó básicamente cuando nos pusimos a hacer cosas con Bosch, en temas de mantenimiento predictivo y demás. Y bueno, y con esto pues ya me gustaría concluir. Muchas gracias.